Bueno, en la última clase estuvimos, en primer lugar, compartiendo, bueno, todo lo que tiene que ver con los aspectos prácticos de la liquidación del IRAE ficto en servicios personales. Sí, vimos en el caso de optar por el régimen ficto de IRAE, cómo opera, digamos, el ejercer esa opción. Este, Primero que nada, que el primer ejercicio que opta por IRAE tiene que hacer los pagos de acuerdo a la facturación, que las retenciones de IRPF de categoría 2 independientes se descuentan del IRAE. Y bueno, y después vimos algunos ejemplos de cómo se debe hacer, digamos, la liquidación. Empezamos a ver algo relativo a las sociedades de hecho. Y nos quedamos como ahí por ver las declaraciones juradas del formulario 1050 de PADI y el formulario 278 de IVA, lo mencionamos también. Igual me hicieron ahí algunas consultas la clase pasada y bueno, traje un poco esos comentarios para hacer. Si les parece, empezamos viendo esos temas primero, y después continuamos, digamos, con toda esta otra parte que además está el material y son ejercicios que ya está dispuesta la solución. Los que nos queda por ver para hoy sí es el punto de equilibrio entre el IRPF y el IRAE de servicios personales. Así que, deme un segundo. Es lo que lo que también queda pendiente es ver el punto de equilibrio de, dentro de los servicios personales entre el IRPF y el IRAE, ¿sí? En eso nos habíamos quedado entonces. Si les parece, entonces pasamos a ver algunas consultas que me habían planteado en la clase pasada. Bueno, yo me anoté algunas cosas que tienen que ver con, bueno, cómo tributaría una SAS, en el caso de tener rentas o una sociedad personal que tiene rentas de carácter de rentas puras, por ejemplo, rentas puras de trabajo. Y bueno, a propósito de esto, quedó subido el material ya. Me hice este, algunos apuntes y si les parece, les voy a ir compartiendo algunas consultas que tienen que ver con estos temas, algunas resoluciones que tienen este, que mencionan alguna particularidad respecto a algún régimen especial que existe de tributación, que algunos ya los estuvimos viendo a través de la resolución 391 del 93, pero que igualmente quedaban como algunas dudas de cuál era el tratamiento. Dentro de las consultas que anoté es cuál es el tratamiento en una SAS en rentas empresariales, cómo se liquida el IRAE ficto en rentas empresariales en una sociedad por acciones simplificadas que percibe rentas y se ampara al régimen ficto de liquidación. Lo primero que voy a hacer en este caso es compartirles la normativa para ver de dónde surge, digamos, la respuesta a esa consulta. Es el artículo 42 de la ley 19.820, ¿sí? Este artículo te dice que el régimen, la ley 19.820 es la que creó a las sociedades por acciones simplificadas y el artículo 42 establece el régimen tributario. Dice a todos los efectos tributarios, incluyendo el gravamen sobre distribución de utilidades, las sociedades por acciones simplificadas tendrán el mismo tratamiento otorgado a las sociedades personales, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el régimen ficto de IRAE está admitido para las empresas, para las sociedades personales, por ejemplo, una SRL, y por lo tanto para una sociedad por acciones simplificadas, el régimen es el mismo, el mismo régimen tributario. Es decir, que una SAS puede optar por tributar el IRAE ficto siempre y cuando sus ingresos no superen los 4 millones de unidades indexadas, ¿sí? Eso es en primer lugar. Después, lo otro que me habían consultado, déjenme ver si puedo compartirles la otra normativa,
que la tengo por acá, es qué pasa en el caso de una sociedad, una SRL o una SAS, por ejemplo, ¿sí? Que pueden optar por el régimen ficto de IRAE, a diferencia de las sociedades anónimas que quedan obligadas a liquidar por el régimen de contabilidad suficiente, es decir, a tributar el IRAE por el régimen real, obligatoriamente, ¿sí? No, no pueden optar por el régimen ficto de IRAE en el caso de las sociedades anónimas. Las SRL, las sociedades por acciones simplificadas, sí, las unipersonales, bueno, las mencionadas en en los numerales 2, 3 y 8 del artículo 3 del título 4 del texto ordenado del 96 o su equivalente en en el texto ordenado del 2023, ¿sí? También me preguntaron entonces si una SRL o una SAS que presta servicios profesionales, ¿sí? Un estudio jurídico, creo que me mencionaron, o un estudio notarial o contable, a lo cual respondimos que en realidad esa sociedad debía necesariamente tributar el IRAE fictos. En el caso de ir por el régimen ficto, debía tributar el IRAE ficto en las escalas de servicios personales que fueron las que vimos, ¿sí? Nosotros vimos las distintas escalas del régimen ficto en las rentas empresariales de 0 a 1 millón de unidades indexadas el 12%, de 1 a 2 millones el 14%, el 14%, de 2 a 3 millones el 48% y más de 3 millones de unidades indexadas el 60%. Eso fue lo que estuvimos viendo la clase pasada para rentas empresariales. Bueno. Y para servicios personales vimos que la renta bruta se determina aplicando al total de de las rentas, digamos, la alícuota del 48, el 60 o el 72, de 0 a 2 millones de unidades indexadas el 48, de 2 a 3 millones el 60% y más de 3 millones de unidades indexadas el 72%. En el caso de las SAS, que presta servicios personales, que obtiene rentas puras de trabajo, debe liquidar el IRAE ficto a la escala de servicios personales, o sea, el 48, el 60 y el 72. Y para esto les voy a comentar cuál es la normativa que, digamos, respalda la respuesta esa que habíamos dado en aquel día. Déjenme ver si puedo abrir esa respuesta, que es esto. Y em, esto tenemos, por un lado, el artículo 3 del título 4 del texto 96 traje ese o su equivalente en el en el 2023, la resolución de GI 1139 del 2007 y el artículo 64 del decreto 150, que es el que establece el régimen ficto, ¿sí? Entonces me voy a compartir pantalla. A ver si la tengo acá. Acá. Acá en la norma, en la resolución 1139, que es la que tenemos en pantalla, yo estas se las compartí también para que la tuvieran dentro de los materiales. Si nos vamos al artículo, al numeral, perdón, al numeral 5 de la resolución 1139 del 2007, te dice, estimación ficta. Los contribuyentes comprendidos en el literal A del artículo 3 del título 4 del texto ordenado del 96, ¿sí? Entonces vamos a ver quiénes son los comprendidos en el literal A del texto del artículo 3 del título 4 del 96. Y acá lo tengo. Ustedes pueden ver, ¿no? Estoy compartiendo pantalla y pueden ver, ok, el material. Sí, 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 se ve. Perfecto. Entonces, el artículo 3 del título 4 del texto ordenado del 96, el literal A te dice, serán rentas empresariales, constituyen rentas empresariales las rentas obtenidas por los siguientes sujetos. ¿Tá? Y ahí empieza, menciona formas jurídicas, es decir, en el numeral 1, sociedades anónimas, sociedades en comandita. En el numeral 2 te dice las restantes sociedades comerciales reguladas por la ley 16.060. Ahí entran las SRL, por ejemplo, ¿sí? Eh, Después
continúa, dicen las 3 asociaciones agrarias, sociedades agrarias, 4 establecimientos permanentes, bueno, continúa, ¿sí? Me quedo con esa primera parte, continúa nombrando las formas jurídicas, entonces volvemos a la resolución 1139 que te dice los contribuyentes comprendidos en el literal A del artículo 3 del título 4 que opten por liquidar el impuesto en forma ficta y obtengan durante el ejercicio las siguientes rentas. A. Las derivadas de aplicación conjunta de capital y trabajo, de acuerdo a la definición del numeral 1 del literal B del artículo 3 del mismo título, ¿sí? Ahora vamos a ir a cuáles, y las no derivadas en aplicación conjunta de capital y trabajo del numeral 1 literal B, ¿sí? Del artículo 3 del título 4. Entonces, ¿qué dice el numeral 1 del literal B del artículo 3 del título 4? Lo tenemos acá también. El numeral B, el numeral 1 del literal B es el que dice acá. Literal B, en tanto no se encuentren incluidas en el literal anterior, dice las derivadas de, y el numeral 1 dice actividades lucrativas industriales, comerciales y de servicios realizadas por empresa. Y te da una definición, dice, se considera empresa toda unidad productiva que combina capital y trabajo para producir un resultado económico intermediando para ello en la circulación de bienes de prestación de servicios. ¿Está? Entonces, si volvemos a la resolución 1139, lo que te está diciendo acá es, todos aquellos que están mencionados en el literal A, todas aquellas formas jurídicas, por supuesto ya sabemos que las sociedades anónimas están obligadas a liquidar por régimen de contabilidad suficiente, los numerales, los numerales 1 y 4 a 7 van por otro régimen, por lo tanto me quedo con las otras, es decir, por ejemplo, el 2 y el 3 que pueden ir por el régimen ficto de IRAE, ¿sí? Entonces, los comprendidos en esas formas jurídicas que obtengan rentas, te dice. Rentas empresariales sería, las enumeradas acá serían las rentas empresariales de acuerdo a la definición del literal B del artículo 3 del título 4 y digamos las no empresariales, ¿sí? Estas formas jurídicas que obtengan estas rentas y después sigue. Determinarán la renta neta aplicando, y ahora acá abajo te detalla cómo se aplica. Entonces te dice, determinar la renta neta para el IRAE aplicando. A las rentas incluidas en el literal A, es decir, cuáles son las del literal A, las derivadas de factor capital, las que cumplen con la definición del numeral 1 del literal B, la escala del inciso segundo del artículo 64, es decir, las de rentas empresariales, ¿sí? Que ahora los vamos a ver, que son las que tuvieron una modificación a partir de enero del 23. ¿Pero a cuáles rentas? A las rentas empresariales. Después te dice, a las rentas puras de trabajo, incluidas en el literal B, es decir, que son las no empresariales. ¿Las no empresariales cuáles son? O puras de capital o puras de trabajo. La escala del inciso quinto del artículo 64, que son las de servicios personales. Y a las rentas puras de capital, también incluidos en el B, en este B de acá, el 48%. Entonces, ese es el tratamiento que corresponde darle a las rentas dentro del régimen ficto, ya sea empresa unipersonal, sociedad por acciones simplificadas, SRL, una sociedad de hecho que obtiene rentas empresariales, ¿sí? De acuerdo a la normativa. Si es una SRL o una sociedad por acciones simplificadas que presta servicios personales que obtiene rentas puras de trabajo, entonces me voy a la escala del régimen de IRAE ficto de servicios personales, es decir, el 48, el 60 o el 72, en la que no es un impuesto progresivo. Mientras que si es una actividad empresarial, la actividad que obtiene es una actividad empresarial este, las rentas obtenidas son de la combinación de capital y trabajo, esas van a la escala del IRAE ficto
de rentas empresariales, es decir, aquellas del impuesto progresivo, de 0 a 1 millón, 12%, de 1 a 2 millones, 14%, ¿sí? Igual, también, por las dudas, les adjunté solamente, solito, porque me parece a veces mejor, de más fácil lectura, el artículo 64, ¿sí? Donde te menciona cuáles son las alícuotas que regían hasta el 31 de diciembre del 2022, ¿sí? Para rentas empresariales, donde no era un impuesto progresivo como ahora. ¿Cuáles son las que empiezan a regir a partir del 1 de enero del 23, que es cuando se modificó con el decreto 65 del año 23, en el cual se disponen estas escalas, ¿sí? Y se diseña, digamos, se cambia la forma de cálculo del impuesto, un impuesto progresivo. Y por último, el último inciso o el quinto inciso, que es el de servicios personales, ¿sí? Donde se establece cuáles son las alícuotas. Así que bueno, con eso estarían respondidas las consultas que habíamos comentado. Igual me enganché un poco en el tema y seguí como, este, eh, sobre todo buscando normativa relacionada con estos temas, ¿sí? Este, que como dijimos, en el régimen ficto de IRAE, ¿sí? Si una empresa tiene una actividad comercial, pero a la vez obtiene una renta pura de capital o una renta pura de trabajo, la declaración jurada del formulario 1050 te permite clasificar cuáles son esas rentas. Cuánto vos pones el total de los ingresos de la empresa y después te dice que clasifiques esos ingresos separados por cuáles provienen de la combinación de capital y trabajo, rentas empresariales, cuáles provienen de una actividad que combina capital y trabajo, perdón, puras de trabajo y cuáles son puras de capital, para que tengan su tratamiento diferencial. Incluso dentro de las rentas empresariales, dentro de cada uno de esos tres grupos, ¿sí? Que tenés para el régimen ficto de IRAE, tenés también la opción de poner si es una renta que te queda exenta, por ejemplo, el software. En el caso de ser una SRL que desarrolla software y queda exonerado de IRAE, tiene un tratamiento especial y lo pones como rentas exentas. O cuando tienen un régimen especial, como por ejemplo la consulta 6640, ¿se acuerdan que la comentamos cuando vimos el régimen especial de la resolución 391 del 99, en el cual se dispone un régimen especial de liquidación simplificada para distintos tipos de giros, dentro de los cuales uno de los ejemplos era carnicería? Y te decía, bueno, si una empresa tiene ingresos dentro de los cuales 2.300.000 unidades indexadas es el total de sus ingresos, pero de esos ingresos, 900.000, UI estaba medido en unidades indexadas, 900.000 unidades indexadas son al régimen especial porque son carnicería y quieren ir por el ficto establecido en la resolución 391 del 93. Eh, entonces, la declaración jurada te permite que vos puedas cargar cuál va a ir a un régimen especial, cuánto de la totalidad de tus ingresos van a un régimen especial y cuánto es la renta bruta para ese caso. Te lo permite en cada uno de los grupos, digamos, uno puede poner cuánto es el monto grabado, cuánto es el monto exento y cuál va a un régimen especial dentro de su mismo grupo, ¿sí? Tengo una consulta. Dice, la clase pasada también consultaron por las diferencias de cambio. Sí, también hablaron de las diferencias de cambio, sí, es verdad. Con respecto a las diferencias de cambio, en el momento, la verdad es que yo a mí me parece que corresponde incluirlas, ¿sí? El problema, como bien se planteó en la clase pasada, es que aquellas empresas que tienen que no llevan una contabilidad suficiente, si estamos hablando que son empresas dentro de un régimen ficto de IRAE, estamos hablando de empresas que tienen determinada dimensión económica, ¿sí?
ya de por sí no pueden facturar más de 4 millones de unidades indexadas porque de lo contrario quedarían comprendidos dentro del régimen general. La norma original indicaba que no estaban obligadas a llevar contabilidad, no, perdón, quedaban obligadas a liquidar por el régimen real aquellas que, no, perdón, decía, pueden optar por el régimen ficto aquellas que no posean contabilidad suficiente. Y eso se cambió. Dijeron, no, no podemos poner que no posean contabilidad suficiente. Es que no estén obligadas a llevar contabilidad suficiente. ¿Qué quiere decir? Que en realidad si es una empresa que tiene determinados giros y que puede llegar a tener ingresos por diferencias de cambio, el tratamiento por las diferencias de cambio es el mismo que para el resto que para una empresa que tributa el IRAE real, es decir, y está publicado por la DGI, cuál es el tratamiento. Yo creo que también les subí cuál es el cuadrito en el caso de ser diferencia de cambio ganada. Bueno, em, en cuanto a ingresos, digo, diferencias de cambio, tendrías que llevar una contabilidad suficiente para poder correr una diferencia de cambio. eh, no llevar una contabilidad suficiente, no estás obligado, pero bueno, sería más difícil de determinar la diferencia de cambio. Este, sí se me ocurre que pueden, por ejemplo, en cuanto a los intereses, hay intereses que las empresas pueden cobrar propias que tienen que ver con la actividad comercial, ¿sí? Por ejemplo, venden determinados productos y ofrecen a sus clientes, a determinados clientes, una financiación propia de la casa. em, y por esa, o una financiación con algún recargo por aplazar el pago y demás, bueno, esos intereses que son más bien comerciales, no son lo que nosotros denominamos ingresos financieros a nivel en términos de IRAE, digamos, esos ingresos sí deberían ir grabados, al igual que el resto de las rentas. Si les parece, vamos a ver el 64, que creo que es el que refiere a cómo este mismo em, decreto que está a la vista. Acá dice, estimación ficta, los contribuyentes que no estén obligados, esta es la norma que yo les decía que se modifica, que se modificó de la original, antes decía, los contribuyentes que no posean contabilidad suficiente, se modificó a que no estén obligados a llevar contabilidad suficiente, podrán determinar sus rentas netas en forma ficta. Después te dice, a tales efectos, la renta neta se determinará deduciendo los sueldos de dueños o socios, ¿sí? A la cifra que resulte de multiplicar las ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio por el porcentaje que corresponda según la siguiente escala. Es decir, ¿cuáles son los conceptos que quedan grabados por el régimen ficto? Estamos dentro del artículo 64 del decreto reglamentario del IRAE y te dice cuáles son lo que te queda grabado. Ventas, servicios y demás rentas brutas del ejercicio. Es decir, que ahí me tengo que ir al 16, al artículo 16 y 17. Disculpen que se los digo en el texto ordenado del 96, pero es como los recuerdo todavía, no termino de asociar completamente con el texto ordenado del 2023. Los artículos 16 y 17 que son los que refieren a renta bruta, ¿sí? Por lo tanto, en el caso de que la empresa haya determinado intereses o diferencias de cambio ganadas, corresponde incluirlas para el cálculo de la renta. Y si provienen de la actividad empresarial, de la combinación de capital y trabajo, corresponde incluirlas allí. Distinto es si ustedes me dicen, bueno, es una empresa que tiene una actividad empresarial y a la vez obtiene rentas, yo qué sé, tiene un arrendamiento de un inmueble. Bueno, ahí está, tiene una renta de capital que puede liquidar en forma separada de lo que es la actividad de industria y comercio, de la actividad comercial. Por la actividad comercial va a ir por las escalas, por las alícuotas del régimen ficto de rentas empresariales y por la actividad
que es una renta pura de capital, puede ir por por la alícuota del 48%. Va a ir por incrementos patrimoniales. Bueno, en el caso de ser persona física, puede ir por IRPF de incrementos patrimoniales. En el caso de una empresa que obtiene, por ejemplo, una SRL o una SAS que además tiene ingresos, obtiene rentas puras de capital, por esas rentas va a ir por IRAE ficto de rentas empresariales a la alícuota del 48%. ¿Sí? Dice Tatiana, yo creo que las diferencias de cambio deben ser consideradas al igual que en el IRAE real. Exacto. En la práctica lo hacemos así, eh, así, pero no tengo clara la norma que lo respalda. Bueno, sería eso. Bueno, surge de ahí, no dice solo ingresos, en ese de más rentas brutas debería quedar comprendido, gracias. Exacto. Así que bueno, quería como conversar un poco sobre estos temas que creo que habían quedado algunas dudas. Y bueno, les decía, en oportunidad de estar repasando un poco eh, la normativa, sobre todo para poder compartirles, porque que les diga si va grabado o no va grabado y de dónde sale, quién, a mí me gusta como ir, bueno, a la fuente, buscar bien el porqué, y por eso les traje como estas resoluciones, la 11.139, puntualmente el artículo 64 del decreto, el artículo 3 del título 4 como separaditos para poder ir viendo cada una de estas dudas que surgieron, digamos. Em, Después tengo algo más anotado acá para comentarles, que déjenme ver. Bueno, después eso, investigando un poco y demás para traerles las consultas, hubieron hubo una consulta puntualmente que a mi entender tuvo un cambio de criterio, ¿sí? Hay un cambio de criterio con esto que tiene que ver con la consulta 6729, ¿sí? Esto es una persona física que opta por tributar el IRAE por las rentas puras de trabajo, el IRAE ficto, y realiza la venta de su vehículo, que en su momento lo había afectado la actividad, es decir, había descontado el IVA. Cuando lo compró, descontó el IVA, lo pueden ver, creo que no, ¿no? Pensé que estaban a la vista de las consultas. Acá está la consulta 6729. En su momento, cuando al comprar el vehículo descontó el artículo 126 del título del decreto 220 del 98, refiere al porcentaje que puede ser, que se pueden deducir, digamos, de los bienes que son compartidos para la prestación de los servicios y de naturaleza personal, digamos, que se pueden como mezclar. Y ahí refiere a que se puede deducir hasta el 50% del IVA incluido en esas compras, ¿sí? Después te dice la norma, salvo que se pueda demostrar fehacientemente que es posible la deducción de un porcentaje mayor de donde surge el 5 séptimos y que la DGI lo ha aceptado pasivamente, es decir, ha aceptado esto se ha aplicado en alguna instancia de descontar para algunos gastos que tienen de alguna manera el IVA, descontar el IVA de algunos gastos que estén asociados tanto a la prestación de los servicios profesionales como a título personal. Bueno, aplicarle el coeficiente de 5 séptimos que surge de la utilización de ese bien o esa cosa de 7 días a la semana que es para trabajar. Este, entonces, bueno, en este caso, este profesional compró un auto, dedujo el IVA compras en aquel momento y ahora lo vende. Consulta si para la venta tiene que anticipar IRAE de servicios personales, si tiene que anticipar, si tiene que declarar impuesto al patrimonio, si tiene que pagar el IRAE de rentas empresariales, perdón, el IRAE de rentas puras de capital. Bueno, adelanta opinión y lo que a mi entender es un cambio de criterio,
porque no encontré la consulta anterior, pero habían consultas en las cuales se refería la DGI a que debían anticipar al coeficiente que estaban anticipando IRAE de servicios personales. Entonces dice, en la respuesta de la DGI dice, por lo tanto, la venta del vehículo deberá tributar IRPF por incrementos patrimoniales. O sea, en realidad, em, la justificación es que la venta del vehículo no queda incluida preceptivamente en la liquidación del IRAE, porque esa liquidación de IRAE es por opción por rentas puras de trabajo. La renta que se obtiene de la venta del vehículo no es, no queda preceptivamente incluida en esa definición como para que esas rentas queden efectivamente grabadas al coeficiente del ficto, del IRAE ficto que pagaba, que hacía los anticipos de la prestación de los servicios, ¿sí? Entonces te dice que la venta del vehículo, la renta, deberá tributar IRPF por incrementos patrimoniales, ¿sí? Sin perjuicio de que también puede optar por IRAE, por liquidar para esas rentas, que termina siendo aplicarle la alícuota del 48% y a esto el 25%, quedándote un neto del 12%, ¿sí? Una Esa pregunta, consulta, ¿puedo hacerte? sí, claro. Pero si tú tenés el vehículo afectado a tu actividad, te lo hacen facturar. Y al facturarlo Sí, ya lo vas a tener que declarar en la 2178 y te tendría que coincidir con los ingresos de la 1050. A mí me habían contestado muchas veces que había que facturarlo y que había que pagar el anticipo de IRAE. a mí también me contestaron muchas veces. Igual, esto que yo comento acá no significa que no haya que facturarlo. La respuesta es que hay que facturarlo porque si tú lo descontaste el IVA, debes pagar el IVA. ¿Sí? Que es como, digo, si bien es todo lo mismo, es por otra vía. A los efectos del IRAE, podés optar por las rentas de incrementos patrimoniales, es decir, podés ir por IRPF, optar por IRAE de capital, ¿sí? De ¿No? rentas puras de capital. Lo tenés que facturar y tenés que pagar el 100% del IVA de esa factura. Claro, pero Cuando no te vos va a vas a coincidir con la 1050. sí, en Sin, realidad el formulario 1050 te permite poner la totalidad de tus ingresos, ahí vas a poner las rentas, Mm, incluidas las de la venta del vehículo, vas a sí. poner de esa totalidad de ventas cuántas corresponden a rentas puras de trabajo y después vas a poner las del vehículo en rentas de capital y abajo tenés la posibilidad en rentas de capital de poner no grabadas o, en este caso serían no grabadas por No, IRAE. no Entonces te las sabía. levanta y vas por incrementos patrimoniales por IRPF. Vos en cada grupo tenés la posibilidad de Mm, poner cuáles son las grabadas, cuáles son sí. no grabadas y cuáles van por un régimen especial. O sea, que no te quedan incluidas dentro del régimen general de ese grupo. En la 1050 tenés como... Una liquidación de IRPF solo con ese ingreso. Exacto, bueno, si tuvieras otros, Sí, pero agregarías y si es solo eso, solo eso. muy bueno. Exacto. Ah, gracias. Por favor. Una consulta. Sí, Si lo pasás a IRAE, haces el anticipo de IRAE, habías comentado. ¿Cómo? ¿De acuerdo a las escalas? ¿Cómo en sería el realidad anticipo de IRAE? el primer Sí. anticipo de IRAE, lo que tenés que hacer, lo que corresponde hacer en la práctica para pasar a un profesional o que presta servicios personales al régimen de IRAE es tomás la facturación y lo multiplicás por el 12%. El primer ejercicio que opta por IRAE siempre es facturación por el 12%. El 12% surge del 25 al 48, ¿sí? La facturación del mes por el 12%. Y lo comparas con el anticipo mínimo vigente para este mes, que creo que es 6.800 y algo. Ahora el mínimo mínimo, la Sí, primera de vez que acuerdo. optás. Y pagás el Yo me mayor de esos refería, dos. Ah, sí, perdón, me refería cuando se vende el vehículo, que hay que hacer el anticipo de IRAE. cuando se vende el vehículo. Bueno, a mí Sí, como comentaba hoy Nora, creo que es, ¿no? Sí, sí, no, De sí. recién. Me, Sí. me comentó que me contestaban lo mismo, que correspondía hacer el anticipo por esa facturación. En realidad, con esta consulta,
Este, y de alguna manera es un cambio de criterio y no corresponde hacer el anticipo de IRAE si vas a optar por otro impuesto por esas rentas. O sea, es como si tuvieras también rentas exoneradas. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, no la venta del vehículo, sino tenés rentas exoneradas y rentas no exoneradas. No vas a anticipar IRAE por toda la facturación del mes sabiendo que hay una parte que está exonerada. Eso Claro. es así. De acuerdo, o sea que no correspondería entonces el anticipo de IRAE de acuerdo a este criterio. Y sí, de acuerdo a este criterio. Si ven, la consulta tiene fecha del 2025, Pero noviembre, pagaría agosto. el IRPF, pagaría IRPF, entonces quedamos. Tendría que pagar el IRPF, exacto, del IRPF e incrementos patrimoniales. No Mm. quedaría comprendido para el anticipo del IRAE y Sí, tendría sí. que pagar IVA, el 100% del IVA. Sí, el IVA sí, está claro. Y para mí la Bárbaro. forma en que las declaraciones juradas te coincidan es justamente en estos grupos, en cada grupo poner la renta a qué corresponde exactamente y que lo levantás, ya sea porque es una renta no comprendida y que va por otra vía. Pero también después tenés que hacer, no, no vale la pena, no, declaración jurada de IRPF, no, porque si es el único ingreso no es necesario. Se paga No, y yo nada creo más. que no, se paga y Sí. listo. Sí, Mm. ahora no me acuerdo, pero creo que claro, siendo uno solo, entiendo que no. Me parece más complicado, ¿no? Todo esto. Sí, de la otra manera, en realidad estarías pagando. Bueno, podría llegar a estar pagando menos, porque el coeficiente, si estás por debajo de las 2 millones de unidades indexadas, la Claro. renta, la tasa efectiva te termina quedando menos del 12, Mm, entonces en realidad pagarías, capaz que estás pagando un 10% mm. y en realidad tendrías que estar pagando un 12%. O sea que, y además que, digo, que no sería acorde como por lo menos a la postura de la administración, ¿no? Que tomó Sí, sobre sí. este tema. Mm. Esta consulta también se las mandé y también les compartí otra que me parece súper interesante, que si quieren la comentamos rapidito, solo para que la tengan. Déjenme ver, es acá, era, acá. Tenemos em, A, D, E y H. Acá tengo los literales de la consulta. A ver si. Acá. Es la consulta 4757 que tiene diversidad de situaciones en el IRPF y el IRAE y el tratamiento tributario que puedan resultar útiles tenerlo a mano, tener a mano esta consulta. Ejemplo, en el literal A menciona o el caso de un odontólogo que le factura a su paciente tratamiento que incluye además de su trabajo materiales que previamente tuvo que elaborar, dice un protésico dental. Bueno, ahí analiza todo la forma de tributar en ese caso. Después hay otra que me pareció, hay varias interesantes, pero a resaltar, vinculadas con nuestro curso, digamos, son el D es profesionales, dice, se consulta cuando un profesional contrata a otro profesional para que realice la misma tarea, si existe o no combinación de capital y trabajo. El E refiere a liquidación ficta, dice, asimismo se plantea el caso de una empresa que obtiene rentas puras y rentas por combinación de capital y trabajo y decide liquidar en forma ficta el IRAE de acuerdo a lo previsto en el 64, consulta si puede coexistir la liquidación del ficto del 13,2, porque esta consulta es anterior al decreto 65, que dice si pueden coexistir el régimen de liquidación ficta de rentas que deriven de combinación de capital y trabajo con el ficto del 48 por las rentas puras, ¿sí? De capital o puras de trabajo. Y bueno, le responden afirmativamente, porque por eso la declaración jurada 1050 es posterior
a esta resolución, pero ya en el formulario 248 de Sigma, uno podía categorizar las ventas. Pones el total de los ingresos, digamos, y después a cuál es del total de esos ingresos, cuántos surgen de la combinación de capital y trabajo, cuántos son puras de trabajo y cuántos son puras de capital. Entonces, bueno, ahí le contestan que sí, que pueden coexistir. Y después hay otra que me pareció súper interesante, que es la de contabilidad suficiente y liquidación ficta. El H dice, se plantea el caso de una empresa que tiene dos giros. Por uno de ellos obtiene rentas puras de capital y trabajo y por el otro obtiene rentas puras de trabajo. En el caso de liquidar IRAE por las rentas de combinación de capital y trabajo, en base a contabilidad suficiente, consulta si puede liquidar ficto por las rentas puras. ¿Tá? Bueno, ahí le dan toda una respuesta que por supuesto no. Si uno opta por liquidar el IRAE en una misma empresa, optás por liquidar por el régimen real de IRAE, eso te arrastra todas las ventas, ¿sí? También se aclara que a los efectos de ver si queda obligada o no a llevar contabilidad suficiente y a liquidar por el IRAE por el régimen real, debo considerar la totalidad de las ventas independientemente que sean de naturalezas distintas, ¿sí? Si tengo rentas por combinación de capital y trabajo y rentas puras de capital, bueno, a los efectos de ver si supero o no las 4 millones de unidades indexadas, debo considerar la totalidad. Entonces, bueno, les dejo también esta consulta que a los efectos de nuestros temas estaba súper interesante. Y lo otro que van a ver, que también me pareció que estaba bueno compartirlo, por lo menos los números, digo, después tener los titulares, que tiene un poco el resumen de esto que hemos venido conversando. A ver, déjenme ver si tengo el, el Word. Ahí, compartir. Acá. Yo acá lo puse como comentarios de la última clase. Van a ver que acá hay resolución, mencionadas están, pero bueno, puede servir, este, mencionadas resoluciones que tienen algún régimen especial de tributación en el IRAE, ¿sí? Primero la 1139, que fue una de las que comentamos. Después, existen otras resoluciones que tienen previstos otras formas de tributar el IRA en el régimen ficto, por ejemplo, la resolución 2098 que refiere a los hurgadores, bueno, cuando las empresas compran, digamos, a personas, bienes que no fueron comprados o que no tienen la documentación, bueno, cómo computan esa venta. Cuando venden artículos usados y no fueron comprados a contribuyentes del IRAE, en el caso de automotoras, bueno, los regímenes especiales de la resolución 391, hay varias resoluciones que refieren a estos temas que está bueno tenerlas. Y lo otro que me anoté para comentar ahora en la última clase es todo esto referido a la venta del vehículos del profesional, comentar la consulta que eso ya lo vimos, ver los artículos 64, el 42 de la ley, la resolución 1139 y la consulta 4757 fue la que vimos recién, que tiene diversas situaciones que está bueno analizarlo. Así que bueno, creo que con esto quedaron más o menos las consultas de la clase Ujú. pasada respondidas. No sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta relacionada con esto y si no, seguimos adelante con lo que teníamos planificado, digamos. O si alguien quedó alguna duda o quiere plantear algo. Bueno, seguimos entonces con la siguiente parte. Estaba pensando ahora, me surgió una duda de lo que habíamos Sí, visto la vez pasada. decime. Eh, por ejemplo, pensándolo ya más práctico por ejemplo, el cierre 31 de diciembre de 2025. No sé, yo tengo una empresa, no sé, una SRL o una SAS que, por ejemplo, está tributando por IRAE real, ¿no?
Ya pasaron 3 años de que cumplí el IRAE real. Yo en este 2025, ¿puedo optar por IRAE ficto o en realidad como yo ya anticipé durante todo el año, en realidad ahora me toca real y tendría que esperar otro año más para, para recién optar? No sé si... Te entendí perfecto, no. En realidad vos habías optado por el régimen real, ¿no? No, no quedaste preceptivamente incluido. Exacto, Por sí, es eso me una decís empresa que que, tuviste digamos, que no llega a esperar. los 4 millones, o sea, No llega a los 4 millones, pero por la estructura le es, convenía ir por el régimen real, o bueno, eso se analizó en su momento. Ya pasaron 3 ejercicios, o sea, sin incluir el 2025, pasaron 3 ejercicios enteros liquidando el régimen, el IRAE real anualmente. Si ya pasaron 3 ejercicios sin incluir el 2025, tú por el 2025, independientemente que ya hayas hecho los anticipos, que estás obligado a hacer los anticipos de acuerdo al coeficiente que surge de la declaración jurada anterior, o sea que eso te va a pasar siempre. Si el 2025 ya sería el cuarto año o del cuarto año en adelante, digamos que ya ya pasaron los 3 años obligatorios mínimos a los cuales debes pertenecer, bueno, a partir del 2025, entonces te podrías cambiar al régimen ficto si te resulta más conveniente. está excelente, excelente. Me había quedado la duda de si tenía que hacer el anticipo eh, como ficto para después cambiarme. Sé que me confundí ahí. Claro, no, no, no. O sea, en realidad, si ya pasaron los 3 años obligatorios, tú podrías cambiarte perfectamente al otro régimen, pero habiendo cumplido los 3 años, ¿no? Con respecto a esto que estuvimos conversando, este, a ver si tengo la consulta 6640. No, no la tengo acá, pero bueno, es una de las consultas que le subí. ¿Se acuerdan aquella que comentamos eh, de las carnicerías, ¿sí? La que vimos junto con la resolución 391 del 93. Ese es el criterio que aplica, digamos, a todas las empresas que obtienen rentas que pueden ir por un régimen o una alícuota distinta. Es decir, el caso de los intereses, por ejemplo, ¿no? Que es una renta si lo que tengo que analizar es si la renta obtenida está comprendida dentro de la actividad comercial o la actividad empresarial, ¿sí? Es decir, si son intereses o diferencias de cambio que surgen de la propia actividad comercial y demás, esto debe ir a las rentas. Ahora, si son intereses por una renta de capital, por otra actividad distinta a la que me lleva a hacer IRAE ficto por rentas empresariales, tengo que canalizarlo en todo caso, ir por el IRAE de rentas puras de capital. Si tengo rentas exoneradas, bueno, tendré que poner la totalidad de la facturación, poner como no comprendidas las que sean exoneradas y las que sean grabadas, bueno, al régimen general, y las que sean a un régimen especial, incluirlas en una parte que dice régimen especial, le pones el monto grabado y le pones cuánto son las rentas, ¿sí? Cuánto es la renta bruta. Este, di- y a los efectos de ver a cuál alícuota llega, la consulta 6640 es la que aplicaría ya sea para rentas exoneradas, para rentas que van a un régimen distinto, ¿sí? Voy a aplicarlas, digamos, en su totalidad, voy a aplicar las ventas en su totalidad y voy a ir quitando desde el primer tramo hacia abajo las rentas que quedan comprendidas por un régimen distinto al régimen general. Este, digo, y a los efectos de las 4 millones de unidades indexadas, debo tomar la totalidad de los ingresos de la empresa, ¿sí? Y la forma que tengo de que me coincida, digamos, con la declaración jurada 278, justamente es en cada grupo el identificarlas como comprendidas o no comprendidas en cada caso, ¿sí? Pero para el tope de los 4 millones también tengo que tomar las diferencias de cambio y todo eso. ¿Resultado Sí, financiero? sí, todo lo que son ingresos, sí, sí.
Pero eso vos lo calculás a fin bueno, vamos a poner a fin de ejercicio, estás el 31 de diciembre, tenés todo lo facturado. La diferencia de cambio no las haces como para saber en enero si tenés que liquidar como real o por ficto. Lo que pasa es que, Porque ya no parece ficto esto, parece real. claro, No no, parece lo que ser pasa es que ficto. la renta, viste que la norma te indica que son ventas, servicios y restantes rentas brutas. Y si vas a renta Claro. bruta al título 4 los artículos 16 y 17, constituye renta bruta. Este, lo que pasa es que, bueno, no lo tenés, pero sí, pero capaz que tengas que estimarlo, digamos, lo tendrías que tener para el 31 de diciembre para saber si tenés que empezar a llevar contabilidad suficiente y liquidar el IRAE por el régimen real. Igualmente, enero y febrero vas a liquidar IRAE ficto. O sea, no liquidar IRAE ficto, vas a seguir anticipando el mismo coeficiente que venías anticipando. La diferencia es que desde enero estás obligada a llevar contabilidad suficiente si es que te pasaste de los ingresos. Claro. Pero sí, a los efectos de si superás o no los 4 millones de unidades indexadas, corresponde incluir todo. Ah, está. La Está bien. realidad es que en la práctica es como ustedes dicen, a veces no es tan practicable, no llevando una contabilidad suficiente, calcular Claro. determinadas diferencias de cambio, digo, pero bueno, eso no te exime, que no te digo que en algún momento la DGI No, está pueda bien. llegar a, ¿ah? Es un Este, cambio, definitiva. Antes no se hacía así. Es un cambio. claro. En Mm. realidad la norma siempre estuvo o está así, en esto no tuvo cambios, digamos, en lo que refiere a cuáles son las rentas que quedan comprendidas para Mm. el IRA de ficto. Lo que pasa es que en la práctica en general se toma la facturación, digo, Sí, estamos claro. hablando de empresas que son empresas chicas, digo, que no llevan una contabilidad suficiente, Sí. que el patrimonio lo tienen más por inventario que por otra cosa, entonces Mm. terminás teniendo a lo sumo algún interés comercial, pero es más difícil hablar de diferencias de cambios, ganadas, resultados financieros en una empresa que no lleva contabilidad suficiente y que no es tan fácil tener esos cálculos, ¿no? O Claro. sea, eso así como es ahora, fue toda la vida igual, entonces en realidad No, toda puede la ser, vida se han sí. aplicado de esta Pero no se manera. aplicaba. Claro, no se Claro. aplicaba así. Bueno, está bien. Habrá que cambiar. Está Después bien. dice, yo tenía en mente que esos 4 millones son de ventas. Bueno, yo en realidad eso creo que lo dice la resolución 1139. A ver, déjame ver si puedo buscar esa parte. Creo que la dice la resolución 1139. No, esta no es. Déjame ver una cosa, a ver si la tengo acá. Este, que bueno, que a los efectos de determinar si se da cumplimiento a lo dispuesto por bla, 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 por el artículo 88 del título 4 y no me acuerdo en el decreto, en el decreto creo que es el artículo 168 el que dispone la obligación de llevar contabilidad real. Este, eh, esto lo voy a sacar. Dice ingresos, me parece, ¿no? Dice Ingresos. ingresos, me parece, sí, sí. Habría que volver a leer la declaración jurada 1100, la resolución 1139, que creo que es allí donde lo que no estoy pudiendo es llegar a ella, pero creo que es allí. Ah, estoy en compartida. Ahí va. Ahora sí voy a llegar. Déjenme ver si lo tengo acá, que es para subir. Mm, Acá. Acá está la declaración jurada 1139. Y a ver si lo dice acá, pero estoy casi segura que dice acá. Dice, dentro del numeral 6 de la resolución 1139 dice, contabilidad suficiente. ¿Estarán obligados? Voy a compartirles, así lo pueden ver también. Estarán obligados. Dice, contabilidad suficiente. Estarán obligados a liquidar este tributo
mediante el régimen de contabilidad suficiente a los sujetos pasivos comprendidos en los numerales 1 y 4 a 7 del literal A de aquellos, sociedades anónimas y fideicomisos y bueno, todos esos que están nombrados ahí. B, los restantes sujetos pasivos siempre que sus ingresos superen el ejercicio las 4 millones de unidades indexadas. A tales efectos se tomará la cotización de la UI. Por lo tanto, a eso responde la consulta, ¿sí? Que veíamos recién. Bueno, si les parece, le damos, seguimos con lo que teníamos Sí. previsto, así terminamos. Mm. Mm, Parte 2. A ver. Bueno, habíamos visto este ejemplo de liquidación del régimen ficto de IRAE en servicios personales. Esto era un ejemplo de un cálculo anual para el 2024, donde de acuerdo a los anticipos y retenciones le había dado un saldo a favor. Y después para el 2000, tenemos continuación, dice, de ejemplo de cálculo anual para el 2025. Y acá vimos una liquidación también anual para el caso de un servicio personal dentro del año 2025, digamos, a los valores del 2025, pero un ejemplo con saldo a pagar, ¿no? Esto es el caso de un profesional que aumenta su facturación y le termina dando un saldo a pagar. Creo que hasta este ejemplo llegamos. A ver, ¿qué me dicen? S- mm, bueno, dice la compañera Tatiana, dice, siguiendo con el criterio anterior, si hay que considerar todo, debería decir rentas brutas, pero dice ingresos. Capaz que, yo tengo entendido que debe ser todos, pero claro, dice ingresos. Volviendo, digo, a la consulta que hacían de las 4 millones de unidades indexadas. Bueno, a los efectos de la declaración jurada, digo, voy a armar la 278. Acá voy a poner si es una declaración jurada, si no tuvo actividad, voy a poner declaración jurada sin movimiento, de lo contrario, este, detallo el IVA. Creo que toda esta parte la llegamos a ver, ¿no? La declaración jurada de IVA. En este caso era un profesional médico que factura la tasa del 10%, entonces, bueno, tiene un IVA del 10, tiene gastos indirectos, IVA indirecto, digamos, para descontar. Este, y acá, bueno, se informan las retenciones de IVA, ¿sí? Los pagos realizados de IVA en cada una de estas líneas, que ahí están referidas. Y después en el panel 9 se informa el IRAE, los pagos realizados y las retenciones. Lo que coloco en la línea 34 debe coincidir con lo que coloco en la línea 903 del formulario 1050 de PADI, ¿sí? Este, esto creo que ya lo habíamos terminado. Y bueno, con respecto a algunos comentarios relativos al IVA, tener en cuenta que la declaración jurada en el caso de Mercedes es la 1376 y se presenta en forma mensual. em, en el caso del IVA servicios personales, aquellos profesionales que optan por tributar el IRAE, que por naturaleza son contribuyentes del IRPF y optan por tributar el IRAE ficto, pueden hacer la deducción del IVA, compras, incluido en aquellos bienes que sean necesarios para llevar adelante la actividad. Y acá es donde mencionamos el 126 del decreto 220, que la diferencia con el IRPF y con la ley de presupuesto quinquenal en el proyecto se había puesto una línea de que no quedara más incluido, digamos, no tuvieran más la posibilidad de descontar los profesionales el IVA incluido en la compra de vehículos. Los profesionales o servicios personales, aquellos que obtienen rentas puras de trabajo,
porque bueno, un contribuyente, un profesional que presta servicios personales, tributa IRPF, no puede descontar el IVA incluido en la compra de un vehículo, mientras que un contribuyente que optó por IRAE sí puede, ¿sí? Entonces, bueno, en la ley de presupuesto se había incluido como al final se quitó eso. Lo que no se quitó de la ley de presupuesto, que aprovecho a comentarlo, es la compensación de pagos. No está el decreto reglamentario todavía, pero en principio creo que son los artículos 138 y 139 de la ley 20.446, creo que es, la ley de presupuesto, de presupuesto quinquenal, surgió la posibilidad de poder compensar con créditos de FONASA los deudas de IRPF, de servicios personales. Me imagino que también se va a poder compensar IRAE. Bueno, no lo menciona, menciona IRPF en realidad. Y después a la inversa, el artículo siguiente dice que con créditos de IRPF se podrán compensar deudas de FONASA. Primero se imputarán a las deudas y después, en el caso de excedente, a las multas y recargos. Este, por lo tanto, termina siendo, bueno, no está el decreto reglamentario como para ver cómo se instrumentará esa compensación de deudas con créditos de uno o de otro. Lo que, lo que es muy frecuente que pase es que aquellos profesionales que prestan servicios personales a empresas sede, y que están sujetos a retención del IRPF del 7%, ¿sí? De IRPF de categoría 2, tienen esa retención y no la utilizan, digamos, para nada, y después, bueno, tienen que anticipar al FONASA y después resulta que tienen deudas de FONASA. Entonces, bueno, un poco creo que la idea es poder compensar después cuando terminan armando la declaración jurada anual, no les devuelven la mayoría de lo que le retuvieron durante el año de IRPF. Entonces, bueno, creo que un poco la idea es que se puedan compensar, digamos, o viceversa, ¿no? Cuando tienen créditos por FONASA y tienen deudas por IRPF, por declaraciones juradas por multiempleo, eso también salió. Lo que tiene que ver con el IVA, que es en lo que estábamos, con respecto a la deducción del IVA en la prestación de servicios personales, como les decía, de acuerdo al artículo 126 del decreto 220, aquellas que prestan servicios personales, bueno, podrán descontar, dice, hasta el 50%, salvo que se demuestre fehacientemente que podría descontarse un monto mayor, y de allí surge el 5 séptimos. Ahora, la deducción del IVA en la compra de un vehículo, este, bueno, la pregunta que surge, ¿no? ¿Es un beneficio realmente económico o es un beneficio más bien financiero? Bueno, ahí hay una consulta, la 6.729 fue la que comentamos recién, que refiere bueno, a que en definitiva descontás capaz que el 50% del IVA o el 5 séptimos con la compra, pero después cuando lo tengas que vender vas a tener que pagar el 100% del IVA de venta. La venta debe hacerse a valor de mercado. em, y además vas a tener que pagar el IRPF o el IRAE, lo que optes, por esa renta como por impuesto a la renta por esa venta, ¿sí? Por lo tanto, termina siendo más bien un beneficio financiero de poder descontar una parte de ese IVA en la compra, pero al final, digamos, de la historia, yo no sé si es un beneficio económico. Sí, no, no parece ser un gran negocio incluir el vehículo. Afectarlo a la actividad y descontar el IVA, porque después creo que es más los costos que tengo después al momento de venderlo que, que, que lo que me vive beneficiada. Bueno, recordar el prorrateo de IVA compras en función de los tipos de ventas. Esto creo que no sé si llegamos a comentar algo respecto, por ejemplo, de las ventas, cuando tengo distintos tipos de ventas grabados a distintas tasas, exentas, tasa mínima, tasa básica. Bueno, que hay determinados gastos que son directos a determinados tipos de ventas, y cuando los gastos son a todas las ventas, están indirectamente vinculados, tengo que hacer el prorrateo. Tener en cuenta que en el caso de ventas por exportación de servicios admite la deducción del IVA compras, ¿sí? Como compensación de impuestos. También se pueden solicitar certificados de crédito, para lo cual se requiere este informe de contador. En cuanto al formulario 1050, creo que
la verdad es que no me acuerdo exactamente dónde fue que quedamos. Si alguien sabe que esto no lo llegamos a comentar, ¿no? Si no, me lo hacen saber. Lo que tiene que ver con la declaración jurada 1050, algunos comentarios relacionados con el impuesto al patrimonio, ¿sí? Esto está puntualmente obtenido del artículo 4 del título 14 del texto ordenado del 2023. Uy, voy a tener que, esperen, deme un segundo que voy a enchufar la computadora porque parece que se está quedando sin carga. Ahí quedó. Dice, bueno, la inclusión como contribuyente del impuesto al patrimonio va a depender de la tributación de las rentas, ¿sí? Y acá, esto de que si es por opción, si voy al IRAE por opción, tengo la posibilidad de ir al impuesto al patrimonio de personas físicas o núcleo familiar en el cual hay previsto un mínimo no imponible que me deja afuera de pagar impuesto a la renta, impuesto al patrimonio, perdón, por determinado monto y solo por el monto que lo supere pagaría impuesto al patrimonio. Ahora, si entro al IRAE preceptivamente por superar más de 4 millones de unidades indexadas, también entro al impuesto al patrimonio empresarial por el capital afectado a la actividad. Eso es en definitiva lo que dice el literal C y A del artículo 4 del título 14 del texto ordenado del 23, ¿sí? Aquellos que sean en forma preceptiva, entonces, deben liquidar el impuesto al patrimonio por la parte afectada a la actividad. Mientras que no sea preceptivo y sea por opción, también puede optar por más que afecte, por ejemplo, el auto o alguna cuenta bancaria a la actividad profesional. Bueno, como ejerzo el IRAE por opción, también puedo ir con el patrimonio por opción e ir como persona física. La liquidación, digamos, del IRAE, acá es un ejemplo continuando con el mismo ejemplo, que factura 1.800.000 pesos anuales, ¿sí? Bueno, el primer ejercicio anticipaba el 12%, este ya es el segundo ejercicio, ¿sí? Entonces, enero y febrero continúa anticipando el coeficiente que venía de la declaración jurada anterior, a partir del mes de marzo anticipa el 10,64, que es el que surgió de la declaración jurada del año anterior, ¿sí? Por eso, en el año tiene enero y febrero, aplica a las ventas un coeficiente y desde marzo en adelante el otro. Pero después, bueno, hago el cálculo anual y me termina quedando el impuesto, digamos, le aplico el 48% a la renta bruta, le resto los sueldos fictos, así calculo la renta neta y a la renta neta el 25% para determinar el impuesto, veo las retenciones y los anticipos. El coeficiente de IRAE lo calculo como el impuesto dividido en las ventas, ¿sí? Así voy a determinar el coeficiente para el IRAE y el coeficiente para el FONASA es la renta neta fiscal dividido las ventas. Es decir, para el FONASA voy a tomar el 48%, el primer ejercicio, tomo el 48% de las ventas y cuando llego, presento la declaración jurada 1050, a partir de marzo del ejercicio siguiente, es el coeficiente que surge de la renta neta fiscal dividido los ingresos, ¿sí? En este caso me dio 37,96%, un poquito menos del 48%. Que yo les diría que a la hora de analizar si me voy por IRAE o me voy por el IRPF, me voy por IRAE o IRPF en el caso de los servicios personales cuando tenés la opción, y es importante también incluir el aporte que se hace al FONASA en uno y en el otro, en un criterio y en el otro, ¿sí? Bueno, primero que nada, el formulario 1050 es en PADI, la aplicación PADI, tengo que descargar la aplicación, descargar los formularios, actualizar parámetros, todo esto antes de empezar a trabajar, ¿sí? Y bueno, acá empiezo cargando ahí en declaraciones, bueno, primero voy a crear el sujeto pasivo y en declaraciones juradas me puedo ir directamente a la liquidación ficta, ¿sí? Primero, igual, me pide, para poder avanzar, me pide que marque si los inmuebles, si el contribuyente que estoy declarando tiene inmuebles propios o no, ¿sí? Por supuesto que son afectados a la empresa, o sea que en realidad ahí, en el caso de no tener bienes
inmuebles afectados a la empresa, tengo que poner que no. Y se informa. Bueno, esto creo que es una versión anterior, pero es muy parecida a la que tenemos ahora. Siempre te permite, digamos, y diferenciar del total de las rentas cuántos son por combinación de capital y trabajo, cuántas son puras de trabajo y cuántas son puras de capital. Y en el formulario 1050 van a ver que tienen en cada grupo de estos la posibilidad de poner las no comprendidas y las grabadas, las no comprendidas y las que van por un régimen distinto. ¿Sí? Y bueno, y como les decía, en la línea 903 de la declaración jurada de PADI debe coincidir, que está acá, te debe coincidir el monto que pusiste en la línea 34 de la declaración jurada 278. ¿Sí? Primero presentar la 278 y después presentar la declaración jurada de PADI, el formulario 1050. Y bueno, la ventaja que tenemos en el formulario 1050 comparado con el 248 es que los certificados de crédito quedan solicitados automáticamente y si tiene un error ya te lo dice. Cuando vos presentás la declaración jurada ya te devuelve en el mail, te devuelve la observación, ¿sí? Y en esa observación a veces es un cambio de imputación que tenés pendiente, ya lo viste cuando analizaste los pagos, o las retenciones no te coinciden, ¿sí? Si son retenciones, recuerden que se puede presentar la declaración jurada 281 para declarar aquellas retenciones de las cuales yo tengo resguardos y que digamos, mi cliente no me cargó, me retuvo ese dinero, me entregó el resguardo, pero no las cargó a DGI, porque presentó mal la informativa, puede pasar que se haya equivocado del RUT y se lo haya cargado a otro RUT o lo que sea. Bueno, si no las tengo, yo puedo presentar la declaración jurada 281 indicando cuáles son las deducciones que tuve en el año, las retenciones de IRPF, y de esa manera no tengo diferencias, digamos, entre lo que yo estoy declarando y, y lo que, y lo que tengo precargado para que para que eso no me implique ninguna otra gestión. Presento la 2181 con las retenciones que tengo y listo. Y bueno, podés presentarla si tenés contrato, lo podés presentar contrato con Antel y DGI, lo podés presentar directo por ahí en receptor PADI. De lo contrario, tenés que ir con el archivito, ¿no? En un pendrive y al Habitat o al Red Pagos. Si tenés contrato, te aparece acá, receptor de declaraciones juradas PADI. Entiendo que ahí ya lo podrías presentar. De lo contrario, vas con la última hoja, digamos, el resumen y con el archivo en el pendrive. Bueno, esto era más bien un repaso muy por arriba de la confección de la declaración jurada. Y ahora sí, nos vamos a ir a ver una cosa que me quedó pendiente ya desde la primera vez, que es desde la primera clase que lo habíamos conversado, que es la conveniencia. ¿En qué casos es más conveniente ir por IRPF o quedarme en el IRAE? ¿Sí? Por supuesto, en el caso de servicios personales, ¿sí? Que obtienen rentas puras de trabajo. Es decir, este análisis de la conveniencia o no conveniencia no aplica eh, para las rentas empresariales. Las rentas empresariales van por IRAE, por rentas empresariales, por las alícuotas del impuesto progresivo que vimos. Esto es para el caso de los profesionales o no profesionales que presten servicios personales que por naturaleza son contribuyentes del IRPF y quieren analizar si les conviene pasarse al IRAE ficto para pagar menos impuesto a la renta. Entonces, para analizar la conveniencia de los impuestos, tenemos que analizar cuál sería la diferencia de tributar el IRPF o de optar por tributar el IRAE por esas rentas. Entonces, primero, ¿quiénes son los que pueden optar? Como dijimos, bueno, quienes presten servicios personales mediante facturación de honorarios. ¿Qué podemos analizar? ¿O qué tendríamos que analizar para saber si conviene o no? Bueno, ¿cuánto es el total de impuesto a la renta pagado por el contribuyente para cada uno de los escenarios que vamos a ver? ¿Y cuáles serían esos diferentes escenarios? Bueno, tenemos por un lado un contribuyente que tiene ingresos exclusivamente fuera de la relación de dependencia,
¿sí? Es decir, solamente factura honorarios y no tiene ingresos, otros ingresos grabados. Y el otro escenario sería un contribuyente que tiene ingresos en relación de dependencia o ingresos grabados por IRPF e ingresos fuera de la relación de dependencia, ¿sí? ¿Qué otros ingresos por naturaleza van a ir alcanzados por IRPF que no sean los ingresos en relación de dependencia? Bueno, por ejemplo, los ingresos que son atribuidos de una ERAR, de una entidad en régimen de atribución de rentas, ¿sí? Este, esos ingresos naturalmente, obligatoriamente van a ir por IRPF, al igual que los ingresos en relación de dependencia. Bueno, vamos a ver entonces el primer escenario. Es un contribuyente que tiene ingresos solo fuera de la relación de dependencia, ¿sí? No tiene, es decir, solo factura y no tiene ingresos por otras actividades. Bueno, este contribuyente puede tributar IRPF o puede optar por tributar el IRAE, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es aproximarnos al punto de equilibrio del de este año en curso y del 2025, ¿sí? Es decir, ¿para qué nivel de facturación el IRPF y el IRAE se me igualan? Por supuesto que para poder hacer este punto de equilibrio tengo que hacer algún supuesto, porque en el IRAE ficto la única deducción admitida son los sueldos fictos, 11 bases fictas por 12 meses, si es que soy profesional y aporto a la caja o escribano y, a la caja profesional o a la caja notarial, o si soy un servicio personal no profesional, la deducción son los sueldos fictos sobre los cuales hizo aportes jubilatorios al BPS. ¿Tá? Este, eh, pero en el IRPF las deducciones o digamos, los mecanismos para mitigar el impuesto son varios. Es decir, no es lo mismo si yo no tengo hijos menores a cargo o si tengo dos hijos menores a cargo. Además que puedo hacer la deducción de los hijos menores, aporto más al FONASA, aporto un porcentaje mayor. No es lo mismo si estoy en una categoría 2 de caja de profesionales que si estoy en una categoría 8 9, ¿sí? La deducción no es la misma, tampoco es lo mismo si estoy pagando cuotas por un préstamo hipotecario cuyo valor de la casa me queda comprendida para hacer este, el, para hacer la deducción de las cuotas, o si alquilo y quiero solicitar un crédito fiscal por arrendamiento de inmuebles en el IRPF, eso en el IRAE no está permitido. Entonces digo, ese tipo de cuestiones en el IRPF, que son muchas y las variables pueden ser un montón, las dejamos por separado, ¿sí? Y ahora vamos a ver un ejemplo de cuánto nos puede llegar a impactar en el cálculo. Pero en principio, el supuesto simplificador que vamos a hacer es como que no tuviera deducciones en el IRPF. Eso en realidad no es es bastante irreal, digo, porque deducciones siempre algo voy a tener, por más que no tenga hijos, ni cuotas en el banco, ni alquiler, aporte jubilatorio tengo que tener obligatoriamente, ya sea a la caja profesionales, a la caja notarial o al BPS, pero aportes jubilatorios tengo que hacer. Que ahí aprovecho a pasar un aviso, dos avisos. Uno es el aporte que puedo deducir en el IRPF para el caso de los servicios personales que hacen aportes jubilatorios en BPS es estrictamente el aporte jubilatorio personal. No es que puedo tomar el total de la factura y usarlo como deducción, ¿sí? Para el IRPF. Es decir, el total de la factura descentralizada que me llega y lo uso como deducción. No, porque ahí hay aportes personales y patronales. Y estrictamente lo que la norma me permite deducir son los aportes personales, ¿sí? El 15% sobre esas 11 bases fictas y el 0,1% del fondo de reconversión laboral sobre esas 11 bases fictas. No la totalidad de la factura de BPS que incluye personales y patronales. Primer aviso, eso es para el IRPF. Y segundo aviso, los escribanos hacen aportes jubilatorios, llamados montepíos, ¿sí? Que son
ingresos a los efectos del IRPF, pero que no se incluyen dentro de las rentas grabadas por IRPF de trabajo. Se incluyen en otras rentas. A esas rentas que tienen, digamos, por Montepíos, que se las facturan a los clientes y que los clientes las cobran, esos Montepíos van como otras rentas y además van grabados por los restantes ingresos, ¿sí? Bueno, ni que hablar para el IRAE. Para el IRAE también van grabadas, ¿sí? En el IRPF, esos Montepíos también son deducción en la declaración jurada. En el IRAE no. Bueno, a los efectos de aproximarnos entonces al punto de equilibrio de este año y del año pasado, lo que vamos a hacer es este supuesto simplificador de no deducciones en el IRPF. Entonces, avanzamos para el 2025, la facturación era de 2.095.044 pesos, ¿sí? Para lo cual le tengo que descontar el 30% de gastos fictos, por lo tanto, a la escala de rentas, perdón, los ingresos eran 2.992.920, ¿sí? Estos son este, los ingresos que me igualan el IRPF y el IRAE. Como le hago la deducción del 30% de gasto ficto, como es el diseño del IRPF, solo va el 70% a la escala de renta, ¿sí? Ese 70% son 2.095.044. Bueno, por el primer tramo el IRPF tiene un mínimo no imponible, que es a tasa cero, el segundo tramo al 10%, el tercer tramo al 15%, y llega hasta el cuarto tramo, llega hasta la tasa del 24%, ¿sí? Vieron que estamos hablando de ingresos que llegan hasta, dentro de todo, no digo bajos, pero conservadores. Es decir, a los efectos del IRPF no llegan al tramo ni del 25, ni del 27, ni del 31%, ni del 36%, ¿sí? Quedan en el 24%. Bueno, esto te da un IRPF sin deducciones, ¿sí? De 301.585. Bueno. Si a esto le agregaras 100.000 pesos en deducciones, por ejemplo, bueno, esos 100.000 pesos, por ejemplo, en aportes al FONASA o en aportes jubilatorios, ¿sí? 100.000 pesos le agregás, que es una deducción mínima de aportes jubilatorios y aportes al FONASA que podrías tener, em, podés hacer la deducción del 8% de 100.000, o sea, 8.000 pesos menos que los 301.000 que te está dando el impuesto anual, ¿sí? 301.000 pesos menos 8.000 pesos de deducción, porque recuerden que puedes deducir el 14 o el 8 del total de las deducciones. Y acá con este nivel de ingresos te quedaría el 8%. Bueno, y en el IRAE, este mismo nivel de ingresos, los 2.992.920, quedan comprendidos dentro de los 2 millones de unidades indexadas, o sea, van hasta el 40, la alícuota que aplica es el 48%, el 48% entonces es la renta bruta. A esto le resto los sueldos fictos, ¿sí? Hago un supuesto que son sueldos fictos de un profesional, 11 bases fictas por 12 meses, y determino así la renta neta. Sobre la renta neta aplico el 25% del IRAE, lo comparo con el anticipo mínimo anual y me quedo en 301.585. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de facturación para el 2025, cuando un contribuyente obtiene ingresos exclusivamente fuera de la relación de dependencia, son 249.410 pesos promedio mensuales. Esto que es un llamador de atención, es decir, bueno, hasta ese monto es conveniente el IRPF, porque el IRPF me da lo mismo que el IRAE, pero en el IRPF todavía puedo hacerle una deducción, todavía le puedo sacar el 8% del total de las deducciones que tenga, o si alquilo, puedo solicitar el crédito fiscal por arrendamiento de inmuebles, ¿sí? Es decir, que todavía tengo un poco más de margen, digamos, por el cual me conviene el IRPF, pero estoy muy cerca en que los impuestos se igualan. A partir de ahí yo lo controlaría, porque ahí depende de las deducciones que tenga, como decíamos, o si aumenta los ingresos, es muy probable que te convenga el IRAE, ¿sí? En la medida que vas aumentando los ingresos, deja de serte conveniente el IRPF, que es progresivo y se dispara,
y te conviene migrar al IRAE, teniendo en cuenta que si te vas al IRAE, tenés que permanecer por lo menos 3 años por haber ejercido la opción, perdón. Tenés que permanecer 3 años por haber ejercido la opción y tenés que, no tenés que facturarle a ninguna empresa de la cual seas socio o accionista y presten servicios ambos de igual naturaleza, ¿sí? Porque de lo contrario quedas obligado a liquidar por IRAE real y todo este análisis se va a la basura. O sea, terminás pagando el IRAE real por lo mismo que habías analizado que te podía convenir el ficto y pasás a pagar muchísimo más impuestos. Em, El punto de equilibrio para el 2026 es un poco parecido, o sea, el mecanismo utilizado para el cálculo es similar, aumentan los ingresos, es 3.105.300, acá está como se puso en la escala de renta, se dedujo el 30% de gasto ficto, ¿sí? Y esto te da 311.662 el IRPF, 652, perdón, y el IRAE 311.653, ¿sí? Con el valor de la base ficta de contribución actualizada para los sueldos fictos y el valor de los anticipos mínimos actualizados. Por lo tanto, para el 2026, alguien que factura un promedio mensual de 258.775 pesos más IVA por mes, 258.775 promedio, ese monto masiva por mes, le puede llegar a ser conveniente el IRAE en vez del IRPF, ¿sí? A este cálculo hay que sumarle el FONASA también, porque bueno, si vos facturás 258.775 y sos IRPF, la alícuota que le aplicás es el 70%. El 70% te da 1.000.000, perdón, te da 181.143. Eso te da el 70%, ¿sí? Y, por ejemplo, si fuera sin hijos menores, por ejemplo, el 4,5 de esto te da 8.151. O sea que además del IRPF, 311.000 pesos de IRPF, bueno, menos lo que puedas deducir, tenés que pagar 8.151 de FONASA. Ahora, si te vas al IRPF, tenés que hacer 258.775 por el primer ejercicio, el 48%. El 48% te da 124.212 y el 4,5% de eso te da 5.590. Este año, con el cambio del costo promedio equivalente para los profesionales, para los servicios personales que, digamos, que liquidan, que están obligados a complementar hasta el costo promedio equivalente, a partir del 2026, están obligados a complementar hasta el 75% del costo promedio equivalente, que te da 5.020, ¿sí? El costo promedio equivalente desde enero del 2026 está en 6.693. El 75% del CPE te da 5.020. Entonces, si vos sos exclusivo de servicios personales, es decir, solo facturas y no tenés aportes al FONASA por otras actividades, tenés que pagar por lo menos el 75% del CPE, esos 5.020. Bueno, en este caso, si sos IRPF, pagás 8.151, eso te da el 4,5 del 70 de la facturación promedio que calculamos acá, pero si sos IRA, el primer ejercicio pagarías 5.590, es decir, hay 2.561 pesos que pagarías menos que pagarías de menos si optás por IRAE versus si te quedas en el IRPF, ¿sí? 2.561 por 12 meses, eso te da una diferencia de 30.732. Es decir, este monto de facturación se igualan el IRPF con el supuesto simplificador de sin deducciones con el IRAE. Pero a los efectos del FONASA,
obviamente te conviene irte por IRAE. Hay que analizar cuánto tenés de deducciones, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, y si no pasamos al otro ejemplo. Bueno, el escenario 2. El escenario 2 es un contribuyente que tiene ingresos en relación de dependencia y también tiene ingresos fuera de la relación de dependencia, es decir, que factura y tiene ingresos en dependencia que, como dijimos, ingresos grabados por IRPF pueden ser ingresos en dependencia o rentas atribuidas, por ejemplo, por una ERAR. Por estos ingresos puede o bien tributar el IRPF por todos sus ingresos, tanto ingresos en dependencia como fuera de la relación de dependencia, o puede tributar el IRPF por sus ingresos en dependencia y el IRAE por la facturación. Y acá pusimos un ejemplo conservador, a mi criterio es conservador, es decir, es una persona que tiene ingresos en relación de dependencia que son 60 pesos nominales por mes. 60.000 pesos, perdón, nominales por mes, perdón, 80.000 pesos nominales por mes y 8.000 de tickets, ¿sí? 80.000 pesos nominales mensuales por mes y 8.000 pesos en ticket de alimentación. También tiene aguinaldos anuales, dos aguinaldos anuales, que es un 13.º sueldo este, aproximadamente, y el salario vacacional anual por 20 días. Y después factura 50.000 pesos masiva por mes, ¿sí? De honorarios. Esos son los datos, digamos, de los ingresos. Todo esto son sus ingresos anuales y después las deducciones. ¿Qué tiene de deducciones? Aportes jubilatorios en relación de dependencia. Bueno, el 15% sobre sueldos y aguinaldos, que es lo que va a poder deducir del cálculo anual, ¿sí? El 15% de sus sueldos y aguinaldos. Eso te da 156.000 pesos. Después, tiene aportes al FONASA en relación de dependencia, también son deducción para el IRPF, puede deducir 46.800 pesos anuales. Aportes al Fondo de Reconversión Laboral en relación de dependencia, eso te suma 1.040, es el 0,1% sobre sueldos más aguinaldos. Y después hace aportes a la caja de profesionales en categoría 2, ¿sí? Para el 2025 eran 12.196 pesos por mes, eso totaliza un total de 146.352. Y después tiene los aportes al FONASA por su facturación, a los cuales está obligado a anticipar, salvo que haya cubierto el anticipo mínimo, ¿sí? Em, entonces, si es IRAE fuera de la relación de dependencia, anticipa 12.960 al año. Y si es IRPF por la facturación, anticipa 18.900. Es decir, que acá ya vemos cuánto es, como vimos recién, cuánto es la diferencia de anticipar al FONASA en un régimen y en otro, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, en el IRAE lo que tenés son anticipos mínimos obligatorios por mes, que en el IRPF no. En el IRPF, si por la facturación de honorarios eh, no te da IRPF pagar, no pagas ningún mínimo, ¿sí? Es decir, con 50.000 pesos masiva por mes, IRPF no te va a dar a pagar nunca, si tuvieras solo la facturación. Ahora, si ya tenés rentas grabadas por IRPF, bueno, vamos a ver. Entonces acá lo que hicimos fue calcular las dos opciones que tiene, digamos, o va como IRPF por todos sus ingresos, ¿sí? Estas que están acá son todas las rentas en relación de dependencia y estas que están acá son las rentas de su facturación. Acá están los 12 sueldos, acá están los 12 tickets de alimentación, los dos medios aguinaldos y el salario vacacional anual. Eso es para el IRPF. ¿Sí? Y acá está, de este lado, la facturación, 50.000 pesos masiva por 12 meses te da 600.000 pesos. Le resto el 30% de gastos fictos y a la escala de rentas para el cálculo del IRPF va el 70%. La suma de aguinaldos y salarios vacacionales, ¿sí? Aguinaldos 80.000 pesos y salarios vacacionales 47.000.
158 creo que es, 168. Esto va a una alícuota aparte, ¿sí? Va a en el IRPF se calcula a la tasa marginal a la cual llega el trabajador con las restantes rentas para el cálculo del IRPF. Entonces, em, ¿cuánto es el monto grabado para la escala de rentas del IRPF? Bueno, la suma de sueldos más perdón, más tickets, más el 70% de la facturación. Eso es lo que voy a incluir en la escala de rentas para el cálculo del IRPF, ¿sí? Bueno, por el primer tramo es al mínimo no imponible, al 0%, el segundo tramo, tercer tramo, ¿sí? Llego a el IRPF primario, que me da 153.014 pesos. Ay, bueno, este es el IRPF primario, pero es un ejemplo que tiene deducciones, o sea que vamos a ver cuánto te da con las deducciones el IRPF. Me voy a las deducciones y tengo aportes jubilatorios en relación de dependencia, aportes al FONASA en relación de dependencia y aportes al Fondo de Reconversión Laboral en relación de dependencia. Tengo aportes a la caja de profesionales y tengo aportes al FONASA siendo IRPF como independiente, ¿sí? Un total de deducciones de 369.000 pesos, ¿sí? Que los pongo en la escala de deducciones y puedo deducir el 8% de estas deducciones. A esto le voy a sumar el IRPF de aguinaldos y salarios vacacionales que se calculan a la tasa marginal, es decir, a la tasa máxima a la cual llegó el trabajador en la escala de rentas con las restantes rentas grabadas por IRPF. Es decir, me voy a cuáles llegó al 15%. Esta es la tasa marginal máxima a la cual llega el trabajador con las rentas no, perdón, me fui de ejemplo, se me fue. Acá, llega a la escala del 24% de nuevo, ¿sí? Con todas las rentas llegó al tramo del 24%. Entonces a la suma de aguinaldos y salarios vacacionales le aplico el 24%. Esto me da un total de IRPF de 154.007 pesos. Bueno, lo que vamos a hacer es compararlo ahora con cuánto me da el IRPF si considero únicamente las rentas que obligatoriamente deben ser IRPF y cuánto me da el IRAE con la facturación. Y ahí comparo todo el impuesto a la renta. Bueno, me voy al IRPF entonces solito. El IRPF solo con las rentas en relación de dependencia, el criterio es el mismo. Lo único es que como no tiene el 70% de la facturación, esos 50.000 pesos por mes, como no los tiene para el IRPF, la tasa máxima a la cual llega es el 15%, en vez del 24%. ¿Se acuerdan que en el anterior había llegado a un 24%? Em, bueno, tiene las deducciones de los aportes personales en relación de dependencia y tiene las deducciones como independientes, es decir, los aportes a la caja de profesionales y el aporte al FONASA siendo IRAE, ¿sí? Como independiente. El aporte al FONASA que hace siendo IRAE, que ya era menor, era 12.000, ¿se acuerdan? Versus 18. Bueno, el total de las deducciones, como los ingresos grabados por IRPF no superan 180 bases de prestaciones y contribuciones al año, puede hacer la deducción del 14% de sus deducciones. Entonces, el IRPF por las rentas en relación de dependencia le dan 31.940 pesos. Ahora, me voy a ir al IRAE ficto por opción y voy a calcular cuánto me daría a pagar de IRAE por esos 50.000 pesos por mes. Bueno, le aplico la alícuota del 48. Esto me da una renta bruta de 288.000 pesos, a lo que le resto los sueldos fictos, ¿sí? 11 bases fictas por 12 meses del ejercicio, y llego así a la renta neta fiscal, que me da 57.000 pesos. El 25% de la renta neta fiscal me da 14.435. ¿Y con qué lo tengo que comparar? Con
12, si estuvo todo el año, 12 anticipos mínimos de IRAE. 12 por 6.550 te da 78.600. ¿Qué pasa en este caso? El anticipo mínimo de IRAE termina siendo más alto, es decir, a él su impuesto le da 14, pero está obligado, 14.435, pero está obligado a pagar 78.800 por el año porque está obligado al anticipo mínimo de IRAE. Bueno, pero a pesar de eso, así y todo, estando obligado a pagar más de lo que le da el impuesto a la renta, si el camino es ir por el IRPF por todo, termina anticipando 172.000 en la suma de impuesto a la renta más aporte al FONASA, mientras que si va por IRPF por las rentas de dependencia y va como IRAE por las rentas independientes y el FONASA, obviamente acorde a la tributación de IRAE, termina pagando 123.500 en total de impuestos. Por lo tanto, hay una diferencia de más de $1.000 anuales por optar por tributar el IRAE en este escenario en vez del IRPF. ¿Sí? En general uno piensa cuando va a optar por IRAE que, es conveniente para aquellas empresas en las cuales, aquellas empresas que tengan una facturación súper alta. Y claro, cuando no tenés ingresos grabados por IRPF previamente, el, el, el IRAE solamente te conviene en ese caso, ¿sí? Pero cuando las rentas grabadas ya tenés rentas grabadas por IRPF, y le agregás la facturación, bueno, ahí te conviene ir por IRAE por independiente. Lo que ahí se aconseja es que la facturación sea constante de alguna manera. Yo puse un ejemplo de 50.000 pesos masiva, pero yo creo que facturando 30.000 pesos masiva, si es fijo y teniendo los ingresos grabados por IRPF, ya llegando a una alícuota, a la escala de rentas, al tramo del 15%, ya queda conveniente, ¿sí? Traté de tomar un ejemplo dentro de todo conservador, porque bueno, para ver que no es que los números tengan que ser tan enormes en este escenario como para que sea conveniente tributar de esta manera, digamos, y estás dentro de la ley tributando correctamente, pagando menos. Esa sería, digamos, la conclusión. O sea que en el caso de que solo factures, que tengas ingresos fuera de la relación de dependencia, ahí te tenés que ir sí o sí digamos, tenés que tener una facturación capaz que promediando los 250.000 pesos que vimos y a partir de ahí analizarlo. Si tenés ingresos mixtos, bueno, ahí seguramente puedas analizarlo antes. Y vieron que si vos digamos, si en este escenario este último ejemplo que vimos, tenés margen para que tu facturación aumente y tu impuesto a la renta se mantenga. Porque con este nivel de facturación pagás 78.600. ¿Por qué? Porque el 25% de la renta neta te da 14. O sea, hasta tanto no tengas una facturación cuya renta net, cuyo 25% por la renta neta llegue a 75.600 pesos, podés facturar y el impuesto a la renta se va achicando más todavía. Digo, el porcentaje que terminás pagando de impuesto a la renta se va achicando. O sea que si además los ingresos por facturación van aumentando, sin dudas que te termina siendo mucho más conveniente ir por esta vía. Bueno, no sé si tiene alguna duda de esto último que vimos, ¿no? ¿Quedó claro? Yo con la misma duda de hoy, pero en este caso, o sea,
Yo para elegir, digamos, ir para IRAE, tengo que hacerlo antes del primer anticipo. En este caso, sí, Sí, antes del primer anticipo. bien. O Este, sea, la- en este año, por ejemplo, ya no podría hacerlo. Sería analizarlo para el año siguiente. exacto. Eso está, Bien, creo que en el 64 o en una de las resoluciones que les compartí, capaz que en la resolución 11, la 1139. No me acuerdo, sé que lo vi, pero te dice que el plazo para hacer la modificación es hasta el primer anticipo, de lo contrario, la opción digo, la modificación que se haga surtirá efectos recién a partir del ejercicio siguiente, pero no para el actual. O sea que sí, ahora tendrías la opción de cambiarte al IRAE a partir digamos, del año que viene, con el anticipo correspondiente a enero del 2027. bien, excelente. Gracias. Por favor. Bueno, quedó el material subido. Espero haber contestado todas las consultas y haber aclarado las dudas que fueron surgiendo. Este, por mi parte, agradecerles por, bueno, haber participado del curso y me quedo a disposición, a través de la plataforma la Moodle, para si tienen alguna otra consulta o alguien que escucha la clase en forma diferida, no duden en hacerme llegar las consultas que puedan tener. Bueno, si no hay más dudas, dejamos por acá. Excelente, gracias. Nos vemos. Chao, Bueno, Ah, chao. muchas muchas gracias. gracias, que pasen bien. Chau, chau.